¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos al canal, a este segundo video en este formato. Hoy traigo un tema muy interesante. No es algo nuevo, pero sí es algo muy poco explorado. 6000 años antes de los sumerios. Quiero que pensemos en esto. Todos hemos creído durante mucho tiempo que en Sumer surgen las primeras civilizaciones y el ser humano como sociedad civilizada, después de dominar la agricultura. Pero ¿qué pasa si resulta que los seres humanos o los Homo sapiens en aquel momento, en la prehistoria, es decir, antes de que existiera la escritura, ya se organizaban para hacer rituales complejos que requerían un pensamiento simbólico e imaginario? Es decir, nuestro cerebro ya era, el de ellos era como el que tenemos nosotros ahora. Sin embargo, los procesos de la evolución son lentos, requieren mucho tiempo, pero es impresionante cómo estos descubrimientos van cambiando la historia. Y bueno, este es un dicho muy famoso y es muy cierto. La historia se reescribe todo el tiempo, porque cuando se descubre algo que rompe paradigmas, entonces cambian nuestras hipótesis y nuestras suposiciones sobre cómo se origina la evolución del ser humano y su historia. Entonces, el día de hoy te traigo este tema que es muy interesante. Primero, quiero compartirte los hechos, es decir, la evidencia arqueológica y los hechos. Después, la interpretación de los expertos, los arqueólogos que trabajan directamente en esto y los antropólogos. Y por último, una reflexión y una opinión personal. Muy bien, ahora vamos con la evidencia y los hechos. Hace aproximadamente 1.8 millones de años estaba nuestro ancestro, el Homo erectus, que era este homínido que ya caminaba erguido. Hace 300.000 años, es decir, 1.5 millones de años después, ya se encuentra evolucionado al Homo sapiens, que es prácticamente la especie que somos nosotros. Compartimos la misma anatomía, el mismo cerebro, solo que en una época muy primitiva. Y ahora, partiendo de este punto, ¿cuál es la anomalía con este descubrimiento que rompe muchos paradigmas? Este descubrimiento arqueológico de Göbekli Tepe en Turquía. Bueno, aquí el hecho es que data de hace aproximadamente 11.500 años. Estamos hablando de que la civilización que se tenía como más antigua es Sumeria, donde se inventó la escritura y a partir de donde empieza la historia, y todo lo que ocurre antes de esto es prehistoria. 6.000 años antes aproximadamente, es decir, la misma época de Sumeria a nuestra actualidad es la misma en la que estaban viviendo estas personas, pero lejos de la civilización sumeria, hace 11.500 o 12.000 años. ¿Cuál es lo sorprendente? Bueno, que en este hallazgo se encuentran columnas hechas de piedra caliza que pesan entre 10 y 15 toneladas. Son columnas, 2 columnas en forma de T, que se especula sostenían un techo, un tejado, y alrededor pues hay piedras colocadas de manera circular. Este descubrimiento, los arqueólogos que se encargaron de este trabajo desde 1994, es decir, han pasado ya un poco más de 30 años y se sigue excavando este lugar, se sigue explorando, porque debe ser muy meticuloso el trabajo arqueológico. Han encontrado tótems, han encontrado algunas esculturas de animales como jabalís, y lo peculiar es que este templo no era para adorar a una deidad. Al menos eso no es lo que muestran los vestigios que han encontrado ahí. Aquí lo que se encuentra son esculturas talladas. Estamos hablando de que eran personas que no conocían la agricultura, que no eran sedentarios, eran Homo sapiens que vivían como cazadores recolectores, que posiblemente están en una transición para convertirse en los sedentarios que empezaron a trabajar con agricultura. Pero esto todavía no existía. Sin embargo, sí hay algo que existía, que era arte y ritos, es decir, cierta religión o cierta espiritualidad, cierta experiencia con lo desconocido y con lo no entendido para darle sentido. Esto es lo impresionante. Estas esculturas o estas columnas tenían talladas animales como escorpiones, serpientes, zorros, leones.
Es muy curioso porque lo que tallaban ahí eran animales que al parecer podrían representar una amenaza para la especie humana. Los tallaban a ellos, a animales que no solían ser presas, sino más bien peligro para cualquier comunidad. Serpientes, escorpiones, leones y zorros, todos depredadores o, en este caso, como la serpiente y el escorpión, animales venenosos. Esto es muy curioso porque se afirma y están seguros los expertos de que es un templo, ya que encuentran muchísimos cráneos, es decir, cráneos de humanos sin cuerpos. Es decir, que había cierto rito de enterramiento y ciertos ritos para utilizar estos cráneos, haciéndoles algunas hendiduras o incisiones. De nuevo, estamos hablando de comunidades que no tenían herramientas, que no tenían herramientas metálicas. Todavía no se llegaba a la era donde se manejaba la metalurgia. Eran solo piedras y palos. Y sus herramientas para esculpir eran otro tipo de piedras o de rocas. Otro dato curioso es que, como no eran sedentarios, pues no había casa cerca. Así que esta es hasta ahora la evidencia de este descubrimiento. Templos o un templo que tiene columnas donde hay esculturas y donde se encuentran restos de cráneos humanos. Ahora, ¿qué dicen los expertos y quienes han estado trabajando cerca de esta exploración? Hasta ahora, ¿cuál es su interpretación? Los antropólogos especulan que ya habla de una revolución cognitiva, es decir, ya no viven solo por instinto, ya no solo se dedican a cazar y a recolectar para sobrevivir, no se dediquen solamente a la supervivencia, sino que esto ya es un hito, o sea, marca algo muy peculiar, que es cómo se acercan a algo simbólico imaginario. Es decir, ¿por qué personas que tienen que gastar toda su energía en cazar, en refugiarse, tener techo, en caminar, deciden gastar energía en construir algo? Y ese algo no es un refugio, no es una casa, no. Ese algo es un templo, es una forma simbólica de venerar o de tratar de entender algo. Eso es lo impresionante. La teoría de Dunbar, aquí él especula que las comunidades en ese entonces no podrían sobrepasar más de las 150 personas porque podría convertirse en conflictos internos dentro de la comunidad. Así que lo que mencionan es que distintas tribus, distintos clanes usaron este lugar como un centro social. Es decir, no que fueran a convivir entre ellos, sino que rendían el mismo tipo de ritos. Entre clanes distintos eran cazadores, recolectores, o sea, no eran sedentarios, sino que se viajaban probablemente por las mismas zonas donde se movían, pero usaban esa ruta. Y en esa ruta iban y llegaban a ese templo. Ahora, algo importante es que quien descubrió, quien hizo este hallazgo de este templo en Göbekli Tepe, que fue Klaus Schmidt, que al parecer es un arqueólogo alemán, él dijo la siguiente frase, lo cito, que es: primero llegó el templo, luego la ciudad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que primero, posiblemente, fue la religión o el rito espiritual y después la civilización. Esto rompe muchos paradigmas. Digo, probablemente a quienes no estamos tan familiarizados con la antropología, con la historia de la humanidad, no parecía tan revelador, pero desde siempre se ha especulado, a partir de los sumerios, que primero fue la civilización y a partir de ahí empezó a existir la mitología y la religión. Y al parecer este descubrimiento quita esta especulación, quita asumir eso. Así que esto cambia muchísimo el comportamiento humano y también darle una nueva interpretación a nuestra naturaleza como humanos. Así que, en resumen, algunos expertos, entre ellos el arqueólogo y antropólogo que descubrió el templo de Göbekli Tepe, especulan que muy probablemente la civilización surge gracias a la religión, que esta fue el motor para empezar a vivir en comunidades sedentarias, que empezara a desarrollar herramientas y tecnologías como la agricultura. Bien, y por último, lo que les quiero compartir, la reflexión o mi opinión personal. Antes de eso les doy un pequeño resumen. Este hallazgo
en Turquía, que es el templo de Göbekli Tepe, que también de hecho se encuentra otro cerca por esa zona que se llama el Karahan Tepe, que es más o menos contemporáneo, cerca de la misma data de la misma fecha, pero que se mantienen los mismos elementos, rompe paradigmas y reescribe la historia, ¿no? Es decir, estas opiniones que siguen siendo especulaciones, es decir, realmente nosotros no podemos saber al 100% qué sucedió, sino que a partir de ciertos descubrimientos y de mucho estudio riguroso que toma décadas, se llegan a conclusiones que nos permiten entender nuestros orígenes, nuestro desarrollo, nuestra evolución y nuestra naturaleza. Entonces se encuentra esto hace aproximadamente 11.500 años, culturas y comunidades que eran recolectoras y cazadoras, y que después esto se reinterpreta en las últimas 3 décadas como un evento que cambia las dinámicas. Cuando se creía que a partir de la civilización existió la política como la conocemos, la religión, los ritos, pues esto cambia, porque ahora resulta que antes de lograr ser una civilización o de lograr ser la primera civilización humana, ya existían los ritos espirituales. Ahora bien, de nuevo, es importante, este templo no muestra indicios de que adoren una deidad, sino que es un templo que al parecer servía para rendir culto, ¿sí? Y hacer ceremonias o ritos simbólicos. No sabemos si adoraban algo, toda la evidencia muestra que no. No hay esculturas de un dios. Hay algunas esculturas curiosas, pero creo que se perdió por completo el rostro o la imagen que trataban de dar. Pero a mí lo que me llevó a pensar y me echó a volar mi imaginación es cuándo surgen las primeras deidades. Es decir, nosotros sabemos que las deidades más antiguas datan de Sumeria y de toda la mitología sumeria, que cualquiera que busque en YouTube va a encontrar muchísima información, teorías, algunas se salen por completo del marco histórico, otras se apegan al marco histórico, pero hay toda una mitología bien establecida de esta civilización sumeria. Sin embargo, no han sido los dioses originales, sino que, de nuevo, son procesos y van evolucionando, y con ellos los mitos que llevaban estas comunidades. A mí lo que me llega a pensar esto es que los expertos concluyen que era un templo que le rendía cierto ritual a los muertos, a la gente fallecida. ¿Por qué? Porque se encuentran muchos cráneos enterrados y otros cráneos modificados. Y hay un pensamiento que a mí me vino por la cabeza, y es, ellos convivían todo el tiempo con la muerte, es decir, eran cazadores, mataban para sobrevivir, pero al mismo tiempo ellos eran depredados por otro tipo de animales. Por eso no me sorprende que hayan puesto esculpido escorpiones, serpientes, zorros y leones. Animales que muy probablemente pudieron matar a miembros de su comunidad, o ser una amenaza para la vida de ellos, para sus hijos, para los pequeños o para los adultos. Entonces, alguien que convive todo el tiempo con la muerte, de esa manera, entiende que tiene que matar para sobrevivir, para alimentarse. Pero quiero que imaginemos esto. Perteneces a una comunidad, a un clan de hace 12,000 años aproximadamente. Solo usas fuego, herramientas de roca y a veces madera, y todo el tiempo tienes que estarte moviendo. Se asientan por un lugar temporalmente y siguen su camino, cazando, todo el tiempo gastando energía. Pero con la revolución cognitiva, que este concepto no es como que un hecho histórico, sino de nuevo es un proceso biológico en el que nuestro cerebro evoluciona y entra una nueva dimensión en nuestra mente, que es lo simbólico, el imaginario, es decir, la conciencia. Ya no somos animalitos que solo viven por instinto, sino que existe una conciencia. Así que a partir de esta conciencia, imaginen que muere alguien, muere la chamana de la tribu, muere el sabio de la tribu, muere incluso, pueden morir miembros de tu familia, tus hijos. Ahora ves morir a alguien de tu tribu, alguien con quien creciste, alguien que conoce su biografía, por así decirlo, y un día muere.
o es depredado y lo mata algún animal salvaje. Y entonces ahí sigue su cuerpo, pero él ya no camina entre ustedes. Él ya no está caminando entre nosotros. Sigue ahí, pero no está. Y este choque psíquico, cognitivo, es cómo pueden entender ellos, cómo pueden luchar con, hay algo que está ahí. Este que caminaba entre nosotros era parte de nosotros y ahora ya no está. Lo veo ahí, pero parece que ya no tiene vitalidad. Y la pregunta podría ser, ¿a quién le pertenece? Ahora, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece su cuerpo? Y probablemente aquí es donde entra esta, que me parece sorprendente, y es cómo estas primeras comunidades empiezan a convivir con algo simbólico y abstracto, algo que no existe, y empezarle a rendir tributo y ritual a los muertos. Hay indicios de enterramientos, hay indicios de que les quitaban la cabeza a los cuerpos, así que era una forma de entregárselo probablemente a la tierra. Esa es mi suposición, ¿verdad? Yo no soy un experto, pero he hecho a volar mi imaginación, y es que lo más cercano que tenían, y posiblemente las primeras deidades, y esto no es mío, pero las deidades más antiguas en muchísimas culturas, y sobre todo en las antiguas como Egipto y las griegas, los primeros dioses o los dioses más antiguos que fueron invención del hombre, fueron dioses que tenían que ver con el inframundo, con los muertos. Así que es muy probablemente que las primeras deidades de las primeras comunidades humanas que estaban en transición a una civilización haya sido la muerte, no como la muerte aquí en México, en Latinoamérica, sino tratar de darle ese simbolismo a dejar de ser, y al mismo tiempo con lo que sobraba, al ya no tener ese aliento vital, darle esa ofrenda a la tierra. Entonces a mí me llega a pensar que las deidades más primitivas, aunque no tengamos registro de ellas porque no existía la escritura y jamás lo vamos a saber, porque cuando se inventa la escritura, que se supone que es en Sumeria, ya tienen toda una mitología bien establecida y muy evolucionada que seguramente les tomó también milenios a través de narrativas orales y fue mutando con el tiempo. Pero es muy probable que nuestras primeras deidades hayan sido la muerte y la tierra. La tierra como madre de todo que da la vida, y la muerte como lo que no podemos entender, pero que le da alimento a esa tierra que después da vida. Se me hace muy interesante, eso es como que mi reflexión, parece muy interesante. En este video no quiero hablar, por ejemplo, de una historia de la mitología sobre las deidades a través de la historia, que me gustaría mucho hacer un video sobre eso, cómo ha ido evolucionando con el tiempo los dioses de los seres humanos y cómo se diversifica en diferentes culturas y cómo en muchas culturas se replican los mismos mitos, solo que con sus propias deidades. En el mundo occidental, al menos aquí en Latinoamérica, seguimos con el dios judeo-cristiano, el cual pues, se le atribuye que es el creador de todo, pero podemos encontrar muchísimas cosas en la cultura egipcia, en la griega, en la sumeria, en donde todo parece ser una mezcla de todo y algunos se roban el mito de otras culturas. Yo no creo que se lo roben, creo que más bien fue por una cuestión, una cultura oral, donde se iban narrando las leyendas y las historias para darle sentido al origen de cada quien y crear un sentimiento de pertenencia porque esto es importante, la religión genera este sentimiento de pertenencia y cuando tú tienes un sentimiento de pertenencia, defiendes eso a lo que perteneces y esto es por mera subsistencia, para sobrevivir, es decir, era necesario. Obviamente no lo veían con esta conciencia en ese entonces, sino que a través de lo complejo y lo que no podían entender, creaban sus propios mitos y fueron evolucionando con el tiempo. Sumado a eso, imagínense eventos muy peculiares que les hacían reafirmar estas creencias, que cayera un rayo y creara fuego, que un animal no los aniquilara, a pesar de ser un animal salvaje, y empezar a partir de ahí a adorar o a darle cierta figura de poder a algunos dioses. Pero bueno, tal vez más adelante hubo un video de eso, solo quería compartirles esto, y es impresionante cómo
estamos tan lejos de los sumerios, así como las personas que crearon el Göbekli Tepe estaban tan lejos de Sumeria. Es impresionante. Pero el punto es, y esta es la pregunta que ahora les lanzo a ustedes, pareciera que la espiritualidad siempre está ahí. A partir de que tomamos conciencia de que somos estos seres evolucionados, que rompemos el patrón de la naturaleza con nuestro sistema cognitivo, muchos hablan de la naturaleza humana, muchos hablan sobre si somos buenos por naturaleza, si somos malos por naturaleza, si somos egoístas por naturaleza. Hay un montón de teorías y siguen siendo teorías porque jamás podremos saber de manera absoluta. En la actualidad yo creo que los seres humanos no tenemos una naturaleza, es decir, tenemos propensión a ciertas actitudes, es decir, nacemos con ciertas predisposiciones genéticas y acorde a nuestro contexto se pueden potenciar o se pueden minimizar. Así que tal vez la respuesta, y no sé qué piensen ustedes, es que si hay una naturaleza en el humano, es que somos naturalmente espirituales. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? Si gustan comentar cuál es su teoría, cuál habrá sido el primer Dios al que adoraron nuestros ancestros, esos Homo sapiens, cuáles habrán sido sus creencias, y si tal vez, si tenemos una naturaleza, es que somos seres naturalmente espirituales. Y no lo digo de manera mística, sino de la manera más objetiva. Seres que al tener conciencia usaban la realidad para crear abstracción y simbolismo para darle sentido a lo que no podíamos entender. Pues muchas gracias si viste el video hasta aquí. Que tengas un excelente día.